¿Están conmigo? Entonces, mis hermanos, somos llamados no a ser gente positiva que diga, sí, sí, cierto. Ahí dice la Biblia. Mire, ¿cuánta gente que usted conoce creen que Jesús tiene razón cuando dice debemos amarnos unos a los otros? No, sí, Jesús tiene razón. El mundo sería un mejor planeta. ¿A poco no? Jesús tenía razón de amarnos. Pero es una fe intelectual. Es una creencia aquí. No están convencidos de ello. ¿Por qué? Porque no aman a los demás. Entonces es más que simplemente estar de acuerdo y ser positivista y decir, no, sí es cierto, así debería ser, ¿no? Todo el mundo deberíamos perdonar a los demás y todo el mundo debería perdonarme a mí. Pero, repito, convicción comienza a afectar tu comportamiento, en cómo vives, en cómo piensas. Y ahí es donde queremos llegar, porque esa es la verdadera fe. Y nosotros necesitamos tener esa clase de convicción en la Escritura, solo en la Escritura. ¿Están conmigo? Sí. Y pasar de estar de acuerdo a realmente tener convicciones en la palabra de Dios. ¿Estamos aprendiendo algo? Ok, paso a la siguiente parte. Solo Cristo. Esa fue otra de las 5 solas. Solo Cristo. Y hay tanto que decir aquí al respecto. ¿Sí? Sabes, hoy en día mucha gente cree, ¿verdad? Que nadie puede poseer la única verdad. ¿Sí? Y en el tiempo posmoderno donde vivimos, donde cada quien proclama su propia verdad, ¿verdad? Y entonces la verdad es relativa a la cultura, a los gustos, a las preferencias personales, a las opiniones de la gente. No, pues me acuerdo de una persona que hace no mucho me dijo, no, pues respeto lo que tú dices, pero cada quien tiene su verdad, cada quien llega a sus propias conclusiones. Órale. Ese es el posmodernismo. Realmente hoy no se cree que hay una única y absoluta verdad. Entonces, pero yo te pongo este ejemplo. En el mundo, por ejemplo, de la física, ¿sí? Cuando hablamos de dos cuerpos, que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, ¿sí? Al mismo tiempo, eso se le llama en términos físicos la ley de la impenetrabilidad. Es decir, una cosa excluye a la otra, ¿sí? Por ejemplo, a veces hablamos de la velocidad de la luz. ¿Cuántos conocen la velocidad de la luz? ¿Cuánto es la velocidad de la luz? 300,000 kilómetros por segundo. Y eso es verdad, eso es una constante. Excluye cualquier otra posibilidad de que sea cierta, ¿verdad? O estén erradas, ¿sí? Pero no puede caber las dos a la vez, ambas a la vez. Entonces, en términos del sistema religioso, por ejemplo, incluido el hinduismo, ellos están dispuestos, por ejemplo, ¿sí? A aceptar a Jesús como otro de sus dioses. Y es porque están en el error. Y en el error, escuche bien, siempre tiene cabida para la verdad. ¿Verdad que la iglesia tradicional acepta a Jesús como otro mediador aparte de María y de los santos? ¿Verdad que sí? O sea, en el error siempre hay lugar para la verdad. Pero la verdad nunca tiene lugar o cabida para el error. Porque entiende que está la verdad y moverse de esa posición es pasar al error. Es decir, o es la verdad o no lo es. ¿Sí? Y básicamente todas las religiones del mundo aceptan a Jesús como otro Dios, otro profeta, como los musulmanes, etcétera. Pero la Escritura no acepta otra cosa más que lo que la Escritura dice, punto. Como la única verdad. ¿Sí? Entonces, es un camino, es una verdad, es una puerta, una vida, y su nombre se llama Jesús de Nazaret. En la época de Lutero, ¿sí? Se enseñaba, y se sigue enseñando el día de hoy, que la salvación es en Cristo Jesús, pero lo que Roma aún no acababa de afirmar es que la salvación es solamente en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. ¿Sí? En el catecismo católico se enseñaba o se enseña que la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia contribuyen eficazmente a la salvación de las almas.
No, no diga amén, eso es una tontería. A ver, los que dijeron amén, sálganse. No, no se crea. Escupa eso. Okay, eso es lo que dice el credo católico, ¿sí? Entonces, con esa aseveración, la iglesia de Roma da a entender que de alguna manera la institución de la iglesia de Roma en sí misma juega un papel en la salvación de los hombres. Y eso contradice completamente la escritura, ¿sí? Entonces, imagínense, de acuerdo al Papa León XIII, dice, el Señor trajo a nosotros, o sea, más bien dice así: es dado a nosotros que no sea a través de María, de manera que de la misma manera que nadie puede venir al Padre de lo alto, excepto a través del Hijo. O sea, ahí suena padrísimo. Pero dice, casi de la misma manera nadie puede venir a Cristo excepto a través de María, la Madre. ¿Sí? Eso fue lo que dijo el Papa, y no se han retractado desde el siglo XIII. Entonces, los reformadores tuvieron que luchar contra ese trasfondo religioso donde Cristo, por así decirlo, había perdido terreno como el único camino al Padre, sin la ayuda de ningún otro intermediario o institución como la iglesia de Roma. ¿Sí capta? O sea, la lucha estaba fuertísima, la cosa, ¿sí? Entonces, por eso el trabajo, el rol que ellos tuvieron fue muy, muy importante, ¿sí? Entonces quiero decirle acerca de Jesús algunas cosas. Tanto su vida como su muerte y resurrección contribuyen a la salvación de nosotros los que estábamos perdidos, ¿sí? Y nada más puede hacerlo. Entonces, entienda, Jesús vino a vivir una vida que ninguno de nosotros podía vivir. Vino a morir una muerte que ningún ser humano podría sufrir. ¿Está de acuerdo? Y a resucitar entre los muertos para conquistar finalmente el pecado y la muerte y sus consecuencias. Entonces, por lo tanto, la salvación del hombre requiere la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, de un ser humano llamado Jesús de Nazaret. Sí. No hay salvación, no hay redención, no hay nada si no es a través de Cristo. Por eso, solo Cristo. ¿Sabes que nadie ha cumplido la ley? Desde que Adán cayó, todos los hombres hemos pecado y fallamos y tropezamos y caemos y somos rebeldes. Pero Cristo vino y nadie había cumplido la ley. Solo Jesús logró hacerlo. ¿Sí? Y ninguno de sus descendientes de Abraham tampoco pudo lograrlo. Y eso nos incluye a nosotros. Pero Jesús la cumplió de principio a fin. Su vida, entonces no solo su muerte y resurrección es importante para la salvación del pecador, ¿sí? Porque los méritos de su vida, la vida que él vivió, fueron contados a nuestro favor. Entonces la vida de Jesús fue muy importante. Y luego su muerte, ¿sí? Y él dice acerca de sí mismo que él vino a dar su vida en rescate por muchos. Sí. Wow. Si Jesús no hubiera cumplido la ley de Dios totalmente, él jamás hubiese sido calificado para ofrecerse como sacrificio por los pecados de todos nosotros. Sí. Nadie ha hecho ninguna de esas dos cosas, ni a cumplir la ley a la perfección, ni morir por el pecado de la humanidad. Nadie ha hecho eso. Ni una cosa ni la otra. ¿Sabes? Otras religiones basan sus creencias para ser reconocidas en las enseñanzas de su fundador. Pero el cristianismo, ¿sí?, se distingue de todas las demás religiones por la importancia que asigna a la muerte de su fundador. Es decir, sin la cruz de Cristo no tenemos una fe cristiana, sino simplemente un sistema de valores morales. ¿Y cuántos saben que cristianismo es más que simplemente reglas o valores? Sí. Y es tan importante la muerte de Cristo. Es vicaria porque implica sustitución. Es decir, tú tenías que haber sido clavado en la cruz por tus pecados. Pero Jesús tomó mi lugar, tu lugar, en esa cruz. Wow. La cruz es también
propiciatoria, como hemos estudiado otras semanas atrás, ¿sí? Y propiciación es un término que viene del mundo secular e implicaba presentar una ofrenda a un Dios pagano para calmar su ira. Y Dios estaba irado con los pecadores por el pecado. Y alguien tenía que satisfacer la ira de Dios, ¿cierto? Y Jesús es propiciatorio a nosotros, porque Él absorbió, sobre Él cayó toda la ira de Dios, todo el coraje, todo el enojo de Dios por nuestros pecados. Y en esa cruz Jesús dijo: consumado es. Todo está hecho. La ira de Dios ha sido satisfecha en mi persona, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y aceptados en Cristo. Wow. La resurrección de Cristo. Solo Cristo. Sin la resurrección, mis hermanos, nosotros aún estaríamos sumergidos en delitos y en pecados, porque la resurrección de Cristo proclama la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Sí. Y Pablo dijo en 1 de Corintios que sin la resurrección de Cristo, si Cristo no ha resucitado, entonces todos somos una bola de tontos y de locos, porque estamos creyendo algo que no es cierto, que es una locura. Y Pablo tenía razón. O sea, si Cristo no resucitó y si Jesús sigue en la tumba y se hizo gusanitos, entonces van en nuestra fe. Dioquis, venimos cada 8 días. ¿Sí me explicó? Dioquis, usted aguanta cosas. Dioquis, usted perdona gente. Pero Cristo está vivo y ha resucitado. ¿Sí? Si alguien ha afirmado en la historia y lo dejó claro de que Él era y Él es el único camino a la salvación, fue Jesús. Ningún otro hombre lo ha hecho. ¿Sí? Y si hay algo que impresiona de la persona de Jesús, es que con frecuencia Él habló acerca de lo que Él es en lugar de lo que Él hacía. Si tú lees el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, etcétera, etcétera. Siempre estuvo hablando de lo que Él es, más que de lo que Él hizo. Nadie, ningún ser humano, ninguno de esos dioses lo ha hecho. ¿Sí? Jesús no dice, yo te digo la verdad. No, Él dice, yo soy la verdad. Wow. Jesús no dice, te enseño la verdad. ¿Sí? No, Jesús dice, yo soy la verdad. ¿Sí? Jesús no dice, yo te señalo el camino, sino Él dice, yo soy el camino. Él no dice, soy capaz de darte vida. No, Jesús dice, yo soy la vida. Wow. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Nadie. Ningún ser humano se atrevió a hacerlo. Jesús lo hizo, y con toda claridad y con toda seguridad, porque Él realmente lo era. Entonces, el camino. ¿Sabes? Muchas religiones ofrecen ritos, ceremonias, formalidades, reglas. Jesús ofrece una relación. Los sistemas religiosos te dicen, sigue estas reglas. Jesús dice, sígueme a mí. Una relación. Dos cosas muy, muy, muy distintas una de la otra. Se cuenta en una ocasión que un viajero contrató a un guía para que lo condujera a través de un área de desierto. Cuando llegaron a la orilla del desierto a comenzar el camino, a atravesarlo, el viajero vio que toda la arena lucía igual y que no había huellas por ningún otro lugar. El viajero preguntó al guía, ¿dónde está el camino para transitar por el desierto? Y el guía le respondió un poco molesto, yo soy el camino. ¿Sí captó la moraleja? Es decir, así es con Jesús. La vida es como un desierto, como una jungla. Si quieres salir con vida de ahí, tienes que poner tu mano en la mano de Jesús y Él te va a guiar a puerto seguro. Es decir, seguimos a una persona. No es un asunto de reglas o de estipulaciones morales que hay que cumplir. No. La verdad, Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Sí? Cuando Adán cayó, él creyó una mentira, ¿estás de acuerdo? Y perdió la habilidad de diferenciar entre la verdad y la mentira, ¿verdad?
Y desde entonces los seres humanos no sabemos diferenciar entre qué es una verdad y qué es una mentira. Por tanto, el decir la verdad no iba a ser suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no sabríamos la diferencia, ¿verdad? De diferenciarla de la mentira, la verdad. De ahí que Cristo no solamente vino a decir la verdad, sino a encarnarla para que nosotros, que no sabemos diferenciar entre la verdad y la mentira, pudiéramos discernirla, sino no solamente eso, sino poderla seguir en su persona. Entonces, ¿quieres saber la verdad? Sigue a Jesús. Él es la verdad. No te dice la verdad solamente, Él es la verdad. Por eso lo seguimos, por eso es una relación, una conexión con una persona. Acuérdense que Jesús dijo, yo soy la verdad, no una verdad de muchas. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice eso, nos está diciendo implícitamente que todos los demás caminos son un engaño porque no acercan al hombre a Dios, sino a lo contrario, lo apartan de Dios. Entonces Cristo vino a personificar la verdad y de esa forma, cuando hacemos tú y yo un compromiso con la verdad, con la escritura, con la palabra de Dios, estamos haciendo un compromiso con la verdad misma. O viceversa, cuando hacemos un compromiso con la escritura, estamos haciendo un compromiso con Cristo mismo. ¿Sí lo capta? Por eso gente que no ignora la Biblia, no la lee, no se deja moldear, no se deja dirigir, no se deja gobernar por la Biblia, es gente que no quiere a Cristo. Le está diciendo a Cristo, no te quiero, no te metas con mi vida. No en mal plan, pero lo hacemos. Digo, está como el chavo o la chava que verdad, que se agarra a alguien de novio o novia que no es cristiano, ¿verdad? Que aunque no lo dice con palabras textuales, está rechazando la escritura. Lo que está haciendo es, Jesús, no me interesa, no te metas en esta área de mi vida. Yo sé lo que quiero y yo sé lo que estoy haciendo, no te metas conmigo. Porque estamos rechazando la autoridad de la escritura. ¿Sí me capta? Porque no podemos separar la escritura de Cristo y a Cristo de la escritura. Él es la verdad. Estoy predicando chido y usted no está emocionado. Ahora, el problema de Adán fue más grave que eso, porque no solamente perdió la habilidad de regresar a casa, el camino, sino quedó muerto, ¿verdad? Y entonces, por eso fue necesario que Cristo viniera, se identificara como la vida para que nosotros pudiéramos recobrar la vida perdida por causa del pecado y de la desobediencia. ¿Sí? Entonces, piénselo. Cuando Dios prohibió comer a Adán y a Eva, ellos comieron, pero en el Nuevo Testamento Cristo se ofrece como el pan de vida, como el árbol de la vida, el cual todos podemos comer. Y resulta que en el huerto del Edén, Dios le dice a Adán, no comas de eso. ¿Y qué hace Adán? Va y come. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, cómanme. Y la gente no quiere comer de él. Qué ironías, ¿no? ¿No le parece? O sea, al hombre no hay quien lo entienda. Cuando se le prohíbe comer, come. Y cuando se le invita a comer, no quiere comer. Sí. Parece que como nos muestra como que el ser humano rechaza el gobierno de Dios, ¿verdad? No le gusta. Entonces entienda, Jesús no era una carretera por donde caminar. Lo único que tenemos tú y yo como seguidores de Cristo es seguirlo a Él. Yo te pregunto, si tú y yo estuviéramos perdidos en algún lugar, ¿qué prefieres? ¿Que alguien nos dé una dirección de cómo llegar a ese lugar o que esa persona te lleve? Que te lleve, exactamente. La respuesta es evidente. Queremos que Cristo nos guíe. Tú y yo necesitamos seguir a Jesús. Amén. Y un camino es algo que une dos puntos o que te lleva de un lugar a otro. Jesús hace exactamente eso. Él es el que nos une a Dios. Él es el que lleva a un ser humano de las tinieblas a la luz. Es el que lleva al ser humano de su condición de esclavo a ser libre. Que nos transforma de ser huérfanos en hijos adoptados. Que nos lleva de la muerte a la vida.
Eso es lo que hace Jesús cuando tú y yo lo seguimos. Solo Jesús y solo Jesús. Amén. Sí. Y entre paréntesis, Jesús siempre ha sido Dios. No siempre se llamó Jesús, pero siempre ha sido hijo y siempre ha sido Dios. Completamente Dios, completamente hombre. Un misterio. A mí me revienta el cerebro cuando pienso en eso. Pero es verdad. Es verdad, es real. Sí. Confucio, y estoy terminando, Confucio dijo: yo nunca dije que era santo. Pero Jesús preguntó: ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? ¿Quién me puede acusar de que tengo pecado? Nadie le respondió. Mahoma dijo: si Dios, o sea, este profeta de los musulmanes, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Pero Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Buda dijo, el gordito pelón: yo soy alguien en busca de la verdad. Así dijo Buda. Andaba buscando la verdad. Pero Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Confucio, ¿sabes que Confucio murió divorciado? Mahoma tuvo 11 esposas y muchas concubinas. Pues por eso hay un montón de musulmanes, ¿verdad? Él tuvo 11 esposas y muchas concubinas, a pesar de que el Corán solo le permitía 4. O sea, él se pasó su revelación, su libro, por el arco del triunfo. Buda abandonó a su esposa y a su hijo para dedicarse a la vida contemplativa, enseñando que el hombre tenía que liberarse de sus deseos egoístas. Pero mientras él abandonó a su esposa e hijo de manera egoísta. Pero Cristo, sin pecado, Pilato volteó y le dijo: no hallo falta en este hombre. Y cuando la esposa de Pilato lo llamó, dijo: él es justo. Herodes lo encontró inocente. Uno de los 2 ladrones en la cruz reconoció que Jesús nada malo había hecho. Y el centurión al pie de la cruz dijo: en verdad este era el Hijo de Dios. Ese fue el testimonio de los hombres acerca de Jesús. Solo Jesús. ¿Sabes? Cristo es la piedra de tropiezo o el filtro de tropiezo de la iglesia de Roma, que enseña sobre un Cristo más la intercesión de algunos otros santos, o un Cristo más las obras, o un Cristo más las oraciones de los santos, o un Cristo más las penitencias y los 20 Padres Nuestros y el bolita chica, bolita grande. Con Cristo tropiezan los testigos de Jehová y los musulmanes y los mormones, porque presentan a un Cristo menos su divinidad. Pero Cristo fue totalmente Dios, totalmente hombre, en la misma persona, fusionados. No me pregunte exactamente cómo eso es. Nadie tiene las respuestas de cómo eso llegó a ser, pero lo fue. Pero quiero decirle que Cristo ahora, y solo Cristo, está sentado a la derecha de Dios en el cielo y tiene un cuerpo humano, con agujeros en sus manos, con las heridas en su cuerpo, agujeros en sus pies. Y es totalmente Dios y al mismo tiempo es totalmente hombre con un cuerpo humano. Wow. Cristo, solamente Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay perdón de pecados aparte de Cristo. Amén. Solo Cristo redime, solo Cristo salva, nadie más. No hay otra manera. No es Cristo y me porto bien. Es solo Cristo. No es Cristo y vengo a la iglesia. No, solo Cristo. Lo demás es el resultado de que he creído y abrazado toda la vida, toda la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Wow. No puedo imaginar la lucha emocional,
a veces hasta física, que tuvieron estos grandes reformadores. Pero quiero decirte una cosa, por estas dos cosas y las otras tres que mencionaré, dieron su vida. Tenían una convicción de que solo Cristo, solamente Él, y lo defendieron hasta la muerte. Encarcelados en castillos, ahí, ¿verdad? Torturados, dieron su vida por estas cosas, lo creyeron con todo su corazón, ¿sí? Y el mundo no fue el mismo por gente como ellos. Qué padre, ¿no? ¿Usted quiere hacer lo mismo? Sí. Yo quiero hacer lo mismo. La hermana Nola hizo lo mismo. Dio su vida por el evangelio. Dio su vida. Digo, qué mayor evangelio que el dar tu vida por otros, ¿no? Digo, la hermana Nola no era perfecta, pero dio su vida, su tiempo, sus recursos, sus capacidades, sus dones por la vida de otros. Eso es el evangelio. La hermana Dulce ha dado su vida, su tiempo, sus dones, sus recursos, su dinero por servir a otros. Eso es el evangelio en la vida de una persona. Y tiene su fundamento en lo que estamos hablando. ¿Sí? Y eso es lo que queremos abrazar nosotros con todo nuestro ser. Y morir por ellos si es necesario. ¿Están conmigo? Amén. Ya se me quedaron muy serios. Están meditando. Wow. Ni Confucio, ni Mahoma, ni Buda, ni San Popochas, o como le quiera llamar, el que sea, de los 30,000 nombres que hay, nos conectan con Dios. Salvan a un pecador. Solo Jesús. No hay otro libro, no hay otra verdad. Esa es la única. Y todas nuestras opiniones e ideas, nuestra imaginación, todo lo sometemos a la Escritura. Por eso los cristianos no vivimos de sentimientos o de emociones o de experiencias, todas ellas válidas. Vivimos y sometemos todo ello a la Escritura, lo que dice este libro. Y si mi experiencia o mis emociones o mis sentimientos contradicen la Escritura, entonces necesito hacerlo a un lado, no hacerle caso. ¿Sí? Porque es solo Biblia y solo Cristo. Amén. Sí. Solo Cristo. Muchos de los domingos yo tengo flojera de venir a la congre. ¡Ah! Pastor, sí. Soy un ser humano, ¿usted no? Me gusta el fútbol americano y el menudo. Pero someto mis deseos y mis sentimientos a lo que dice este libro. Y dice, no dejas de congregarte como algunos tienen ya una costumbre o hábito. Así que el menudo puede esperar. El fútbol americano puede esperar. Mi abuelo o mi abuela o mi tío o mi compadre que me visita puede esperar, porque yo tengo convicciones que afectan mi comportamiento. ¿Están conmigo? Ya terminé. No sé cómo acabar, pero gloria a Dios. Vénganse, muchachos, pónganse de pie, vamos a orar. Wow. Escuche bien, esta es la herencia de los que seguimos a Cristo. Dígale a su vecino, esta es nuestra herencia. Wow, nuestra herencia. ¿Qué herencia? ¿Qué herencia? ¿Qué clase de herencia Dios nos ha dado a través de tantos hombres a través de los años? Qué increíble. De hecho, Tania estuvo en Suiza hace un par de semanas. ¿Te lo trajiste de Suiza? Y me entregó este folleto que está en un idioma que no entiendo. Pero dice, lo único que entendí está como en italiano, en quién sabe. Dice, una historia que ha cambiado todo el mundo. Una historia que ha cambiado el mundo, dice en español. Y está hablando de Lutero. Aquí en la portada está Lutero en un castillo con unos miralejos. Porque esto cambió el mundo. Lo había cambiado en Cristo, pero se olvidó. Y estos hombres con tanto valor, tanto orgullo, tanta osadía, volvieron al mundo. No solamente
a la iglesia de Roma en una parte, pero al mundo lo volvieron a la Biblia, a que solamente a través de ella y solamente a través de Cristo hay salvación. Y ahora tú y yo estamos disfrutando esta libertad que tenemos aquí para predicar a Cristo y su palabra por el precio que esta gente pagó. Sí. Y eso me hace sentir tan bendecido por la herencia que nos han dejado nuestros antepasados, por la herencia que nos ha dejado la hermana Nola. Sí. Sus hijos pagaron un precio para que el evangelio avanzara en Durango. Vivieron austeros, dormían en el suelo, comían frijoles por un buen tiempo. Y la hermana Dulce no me dejará mentir. Porque Cristo fuera predicado, por permanecer en Durango hasta ver convertidas a las almas y venir a Cristo. Amén. Esa es la herencia, esa es la clase de fe, de convicciones, ¿sí?, que ellos tenían. Y ahora tú y yo tenemos este legado. Vamos a llevarlo adelante. Amén. Sí. Ya no están ellos, pero estamos nosotros. No está Lutero, pero estamos nosotros. Sí. Hagamos lo mismo que ellos. Sin cobardía, no le saque. Y si le da miedo, pues ni modo, pero vamos adelante a llevar la palabra y a Cristo a todos y a todas. Porque solo Él da salvación. No hay otra manera. Sí. Y estos tipos son unos héroes y se los reconoce en Europa. Estaba platicando con Joel, no está aquí, es una chava alemana que se congrega aquí. Y ella que casi nunca había salido de Alemania, América Latina. Ellos, Lutero es como, sí, Lutero, la iglesia de Wittenberg, la historia, sí, se los enseñan en la escuela a los alemanes. Pero cuando ella vino a México, América Latina, se quedó así. Nunca hubiera imaginado el alcance, la influencia que tuvo, el impacto que tuvo Lutero y la Reforma de hace 500 años. Nunca se imaginó el impacto que eso tiene, que tuvo y lo sigue teniendo. Sí. Y dijo, wow. Y ella dijo, nosotros en Alemania menospreciamos a veces mucho lo que tenemos, pero estamos celebrándolo, lo estamos recordando por ello. Amén. Así que gloria a Dios. Gracias, Señor, por la increíble, asombrosa herencia que nos has dado en tu palabra, en Cristo, y a través de estos hombres y mujeres que han dado su vida por lo que han creído.